Buenas tardes. Hoy voy a hablar de las extinciones en masa. Y pues para hablar de las extinciones en masa pues tenemos que hablar de los fósiles, de la historia de la vida, y básicamente lo que también quiero mostrarles es qué nos están diciendo las extinciones en masa. Si tienen, cómo han cambiado la evolución, qué podemos esperar con todo el daño que le hemos hecho a los organismos que viven con nosotros desde la aparición de la especie de nosotros, más o menos hace 180.000 años. Y bueno, espero que también les queden mensajes bastante importantes, sobre todo que la historia de la vida es extremadamente importante y es muy interesante, porque nos permite a nosotros entender la posición que tenemos en la naturaleza. Entonces, antes de empezar a hablar de cualquier cosa, voy a hablar de los fósiles, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que un fósil es cualquier traza física o química que nos marque la vida. Y básicamente, un fósil lo podemos encontrar desde 3.800 millones de años hasta los últimos 10.000 años. Recuerden que la Tierra se formó hace más o menos 4.600 millones de años. Y justo después, a 3.800 millones de años, tenemos el primer registro de vida. ¿Y por qué solo hasta 10.000? Pues porque en 10.000 es cuando empieza el Holoceno. Y aparte de eso es el final del último glacial máximo. Y el glacial máximo fue cuando Europa y Norteamérica fueron parcialmente cubiertos por hielo. Y desde 10.000 años hacia atrás entramos en una época interglacial, como la que estamos ahora. Pero entonces vamos a ver cómo se forma un fósil primero. Lo que vemos acá es Bambi. Bambi, en la película de Disney, Bambi, a la mamá la matan unos cazadores y Bambi termina volviéndose amigo de unos conejos y otro poco de animales. Y gracias a esto entonces él puede surgir y vivir y llegar a ser el príncipe del bosque, que era lo que estaba destinado a ser. Pero en la vida real nunca pasa esto, y lo que normalmente le hubiera pasado a Bambi es que se hubiera muerto. Entonces aquí tenemos el cuerpo de Bambi en el bosque. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que Bambi se vuelva un fósil? Entonces, primero que todo, vemos que Bambi se murió, queda el cuerpo ahí, y nosotros tenemos muchísimas bacterias en los intestinos. Estas bacterias empiezan a descomponer el tejido suave que tienen todos los organismos. Después de esto, pues llegan los animales carroñeros, porque el cuerpo de Bambi sería una cena bastante fácil, ¿no? Ningún carroñero tiene que desperdiciar energía para cazarlo, simplemente está ahí. Y después de los carroñeros, ya tenemos solamente las partes duras de Bambi, que son los huesos. Recuerden que nosotros tenemos 207 huesos. Son bastantes, es un número bastante alto. Y estos huesos lo que nos mantiene juntos pues son los tejidos blandos, pero pues Bambi ya los perdió acá. Entonces, si pasan bisontes en esta planicie donde murió Bambi, pues lo que van es a redistribuir los huesos de Bambi. Y aparte de eso, imaginen que Bambi haya muerto en una llanura aluvial, o sea, cerca de un río. Y llueve mucho, el nivel del río sube, entonces el agua también va a retransportar todos estos fragmentos que antes componían el cuerpo de Bambi. Y después de esto, ¿qué pasa? Pues ya todos estos huesos, o estos pocos huesos que quedan, van a cubrirse por sedimento. Y pues si Bambi murió en un bosque, pues lo más probable que va a suceder es que las plantas
empiecen a formar suelos sobre este sedimento. Y después de esto, necesitamos que este sedimento se vuelva una roca. Y para que se vuelva una roca, pues hay que someterlo a presión y temperatura. Y ahí ya es cuando finalmente podemos tener los fósiles de Bambi. Pero ya de todos los huesos que componían a Bambi ya quedan muy pocos. Y aparte de eso, recuerden que la tectónica de placas y la Tierra es bastante dinámica, así como el sismo que sucedió el lunes. Entonces imagínense que hay un plano de falla ahí, entonces va a desplazar otros fragmentos y los va a poner en otro sitio, que ya no era donde murió Bambi. Y aparte de eso, pues imagínense que para encontrar estos fósiles de Bambi, pues tiene que haber un paleontólogo o alguien que por casualidad, por azar, investigue en esta localidad. Entonces, como ven, encontrar un fósil es bastante difícil. Y uno de los fósiles más carismáticos que hay, el grupo fósil más carismático que existe, pues son los dinosaurios. Los dinosaurios nos causan mucha curiosidad por el tamaño que tienen, por lo que estuvieron mucho tiempo dominando la Tierra, más o menos desde 240 millones de años hasta 66 millones de años atrás. Aquí lo que estamos viendo es el registro del fósil más antiguo de dinosaurios que conocemos en la actualidad. Y el nombre de esta especie, pues de este género, es Nyasasaurus. Aproximadamente tiene 243 millones de edad y lo encontramos en Tanzania. Pero Tanzania hoy se encuentra sobre el Ecuador, bastante en África, pero hace 243 millones de años la geografía era completamente distinta. Y donde hubiéramos encontrado donde vivía el Nyasasaurus era en Gondwana, en el extremo oriental. Y aparte de eso, este fósil, se han calculado y más o menos este dinosaurio tendría 2 metros de longitud. Tampoco era muy grande. Bueno, pues ya que estamos hablando de dinosaurios, pues entonces los dinosaurios los podemos dividir en 2 grandes grupos, que son Saurisquia y Ornitisquia. Simplemente esta división se hace con base en la pelvis, en los huesos que forman la pelvis. Entonces, para Saurisquia, la pelvis es tipo lagarto, y para Ornitisquia, la pelvis es tipo ave. Aunque tienen que tener en cuenta que las aves están en el grupo Saurisquia, no en el grupo Ornitisquia. Entonces aquí, esto es una pelvis, puede ser de un niño, puede ser de un ser humano. Entonces aquí vemos los huesos de la pelvis. El ilión, que es esta parte de la pelvis, el pubis, que es el hueso inferior, y el isquión, que es el hueso donde nosotros nos sentamos. Entonces ahora miremos aquí, el ilión es el rojo, el pubis el naranja y el isquión es el marrón. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay una diferencia bastante notoria entre estas 2 pelvis. Entonces el grupo Saurisquia se divide en 2 grandes grupos, que son los saurópodos y los terópodos. Los saurópodos eran vegetarianos, aparecieron hace más o menos 230 millones de años. El saurópodo más grande que existió fue el Argentinosaurus. Este tenía una longitud de más o menos 30, 40 metros y el peso era bastante grande, son 100 toneladas. Y en el grupo de los terópodas encontramos carnívoros, estos saurópodos eran solo herbívoros. Y en el grupo de los terópodos encontramos carnívoros y herbívoros. El más grande de todos es el Spinosaurus, que es el que está aquí exhibido en Explora. La longitud calculada son 16 metros y un peso de 20 toneladas. Este grupo apareció simultáneamente con los saurópodos en el registro fósil, aproximadamente a 230 millones de años. Y de este grupo terópoda surgió este grupo que son las aves. Y estos 2 se extinguieron hace 66 millones de años, pero las aves aparecieron en el Cretácico aproximadamente a 130 millones de años y siguen hoy con nosotros. Este que vemos aquí es un colibrí, se llama zunzuncito. Este es una especie endémica de Cuba y es el ave más pequeña que existe.
la longitud es de 5 centímetros y el peso es de 2 gramos. Como ustedes pueden ver, la diversidad de este grupo de dinosaurios era bastante, la diversidad en forma era bastante grande. Y por el lado de los Ornithischia podemos separarlos en dos grupos, que son estos Thyreophora y los Theropoda. Los Thyreophora, si ustedes también han visto, aquí afuera está exhibido un estegosaurio, que hace parte de este grupo. El que estamos viendo aquí no es un estegosaurio, pero este grupo se caracterizaba por tener todas estas placas estas placas que son hueso y están cubiertas por piel. Y la gente ha hipotetizado que eran más que todo para la protección. Y aparecen a 200 millones de años. Es el registro más antiguo que tenemos para este grupo. Y los Theropoda, tenemos aquí al Triceratops, que también está exhibido aquí en Explora. Básicamente, estos Ornithischia, comparados con los Sauropoda y los Theropoda, son mucho más pequeños, alcanzan 9 metros de longitud y un peso de 6 toneladas. Estos dos grupos eran herbívoros. Entonces, con base en el registro fósil y unos cálculos estadísticos que se han hecho, podemos postular que más o menos habían unos 1850 géneros de dinosaurios. O sea, desde 230, 240 millones de años hasta 66 millones de años existieron más o menos 2000 géneros de estos organismos. Entonces, si calculamos unas especies, podría alcanzar fácilmente 20.000 especies. Hay un punto que quiero aclarar acá y es este de los pterosaurios. Hay mucha gente que piensa que los pterosaurios son dinosaurios, pero son primos de los dinosaurios. Y estos aparecieron hace aproximadamente 225 millones de años. Y estos organismos son bastante peculiares porque fueron, después de los insectos, los primeros en volver al aire. Y también tienen un rango de diversidad bastante alto, más o menos unas 2000 especies, y tienen unos rangos de tamaños muy grandes. Hay unos que alcanzan un tamaño como una jirafa y hay otros que parecen un avión de papel. Y estos organismos pues comían insectos y también pescaban. Y pues aparte de eso había un interrogante bastante grande acerca de cómo era su comportamiento. Entonces mucha gente pensaba que ellos eran como los osos perezosos actualmente, o sea que se quedaban cerca de los árboles o que se cogían de los árboles y que se quedaban ahí y después volaban, pero era algo bastante lento. Pero esto que vemos aquí son unas huellas fósiles, esto se llama icnofósiles, y estas huellas son las huellas que dejó un pterosaurio. Y entonces, con base en estas huellas, sabemos actualmente que estos pterosaurios se apoyaban en sus 4 extremidades para caminar cuando no estaban en vuelo. Entonces, ya vimos que este grupo de organismos, aparte de que es bastante espectacular por el tamaño y porque todos pensamos que son bastante temidos y estos carnívoros como el tiranosaurio rex, simplemente un día, hace 66 millones de años, se extinguieron todos los dinosaurios que no volaban, solamente sobrevivieron las aves. Y ese día, hace 66 millones de años, había aproximadamente más de 7000 especies de dinosaurios. Aquí pues como vemos esta caricatura es bastante precisa porque hace 66 millones de años un meteorito cayó sobre Yucatán y aparte de eso hubo un evento volcánico bastante intenso, sincrónico con la caída del meteorito, y esto ocurrió en la India. Entonces la evidencia sugiere que los dinosaurios no voladores se extinguieron por estos dos eventos. Y también, cuando ven una estrella fugaz, no pidan muchos deseos porque puede ser bastante peligroso. Y entonces, ¿qué pasó? Pues los dinosaurios aún siguen con nosotros, pero los dinosaurios voladores, todas las mañanas cuando ustedes se levantan, lo primero que escuchan son los pájaros. Hoy aproximadamente se han contado 10.000 especies de pájaros. Es un grupo bastante diverso, como ustedes se pueden dar cuenta todos los días. Otra cosa que les quería contar de los dinosaurios es este dato curioso.
todos los huesos de dinosaurio son bastante radioactivos. Así que si alguna vez ustedes encuentran uno, por favor no lo pongan debajo de sus camas, ni lo tengan muy cerca a ustedes, porque lo más probable es que se van a intoxicar. Como le ocurrió al dueño de esto. Es un museo que se llama la cabina fósil, la casita fósil de los dinosaurios. Y él lo que hizo fue que colectó huesos de dinosaurios de la formación Morrison, que queda en Wyoming y en Colorado. Y hizo una casita. Y murió de cáncer, porque no sabía que estos huesos eran radioactivos. Si ustedes van al Museo de Historia Natural de Nueva York, o a los museos donde se exhiben no las réplicas, sino los huesos originales de los dinosaurios, todos están pintados con plomo, para que la gente no se intoxique. Pero bueno, aparte de estos dinosaurios, pues recuerden lo que les dije antes, ¿no? La Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Y a más o menos 3.800 millones de años, la vida emergió. Entonces, aparte de los dinosaurios, pues hay infinidad de cuentos, de historias naturales que podemos decir con base en los fósiles, no solamente los dinosaurios. Y aparte de eso, creo que hay unas historias que les voy a contar ahora que son mucho más interesantes que la de los dinosaurios. Entonces empecemos con, hace 3.000, en unas rocas de más o menos 3.800 millones de años, está la primera evidencia química de que la vida ocurría. Y esto es porque se encontró carbón biogénico en una roca. Pero como les dije anteriormente, no es un fósil, simplemente es una evidencia química. Luego ya empezaron las primeras bacterias, más o menos a 3.500 millones de años. Pero recuerden que estas bacterias pues, no tienen nada duro. Entonces, encontrar una bacteria fósil es bastante difícil. Esto es lo que tenemos estos microfósiles de bacterias. La escala son micras, mucho más pequeño que 1 milímetro. Y después, más o menos a 2.500 millones de años, encontramos los estromatolitos fósiles, que son cianobacterias, que atrapan lodo, vuelven y crecen las cianobacterias y atrapan lodo así sucesivamente. Por eso vemos estas láminas. Entonces es una lámina de lodo, una lámina de cianobacteria y así sucesivamente. Pero más o menos a 600 millones de años aparecen los primeros animales. Y el registro que tenemos se llama la fauna de Ediacara. Es una fauna que se encuentra en las montañas de Ediacara, que es en Australia. Y después de esto se generan los primeros organismos con esqueleto, con partes duras, a 542 millones de años. Y ahí es cuando tenemos esto que se llama la explosión del Cámbrico. Pues no es una explosión de diversidad, sino simplemente es un sesgo en el registro, porque ya hay partes duras. Obviamente encontrar fósiles es mucho más fácil a partir de 542 millones de años que antes. Entonces recuerden, toda esta historia ha pasado, son 3.800 millones de años, y nosotros sí aparecemos justo acá, en el Pleistoceno, aproximadamente a 180.000 años. O sea, comparado con toda la historia de la vida, nosotros somos simplemente unos aparecidos actualmente. Sí, somos los invitados más recientes. Entonces, esto lo que nos muestra es que tenemos que quitar un poco este mito de que somos el pináculo de la evolución y que la evolución tiene que terminar en un físico-culturista como Arnold Schwarzenegger, con rubio y de ojos azules, porque simplemente la evolución no trabaja así. Entonces ahora miremos estos estromatolitos, estas cianobacterias. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué es lo que nos pueden contar? Pues simplemente nos cuentan que empezó la fotosíntesis hace 2.500 millones de años. ¿Y cuál es el registro que tenemos? Estas rocas que tienen bandas de hierro oxidado. Entonces, gracias a esas rocas podemos inferir que había mucho oxígeno en la Tierra y por eso se oxidaron. Y son unos espesores bastante considerables los de estas rocas. Y debido a eso, pues, se empezó a generar la atmósfera. Aquí tenemos, esta es la foto de los montes de Ediacara, Australia, más o menos de 600 millones de años.
y vemos estos organismos, Dickinsonia y Rangea. Como les dije anteriormente, son los primeros animales, los primeros metazoos, pero no tenían partes duras, entonces lo que vemos simplemente es una traza de ellos. Por eso es bastante difícil tratar de inferir a qué grupos pertenecen. Pero las investigaciones nos muestran que este Rangea y organismos bastante similares a él pertenecen al grupo, podríamos especular que pertenecen al grupo de nidarios, que son los corales actuales, y este Dickinsonia podría pertenecer a un grupo cercano a los anélidos y los artrópodos. Hay otros organismos que son bastante carismáticos, que son la fauna del Burgess Shale. Esta queda en Canadá y más o menos están a 520 millones de años. Como ven ustedes, las formas son bastante distintas a las que vemos en organismos actuales. Este es Picaya, es nuestro tatarabuelo, es el primer cordado que aparece. Este se llama Opavina y este se llama Lucigenia. Y se llama así porque la primera persona que lo describió lo puso al revés. Entonces pensaba que caminaba en estas espinas y que respiraba por estos tubos. Pero hoy ya nos hemos dado cuenta que es más cercano a un erizo de mar. Entonces tiene las espinas hacia arriba y los tubos por los que él pensaba que respiraba, pues podrían ser las patas. Y este era el depredador de este mar, que se llama Anomalocaris. Entonces este organismo era el principal predador de todos estos otros. También hay fósiles extremadamente de una preservación exquisita, como los que vemos aquí. Esta es una abejita de Messel, en Alemania, más o menos a 50 millones de años. Este escarabajo, si ustedes ven, se preservan hasta los colores de estos organismos. Y estos murciélagos que vemos aquí, también de 50 millones de años. Pero cuando yo empecé a estudiar paleontología, pues siempre éramos mirando estas ilustraciones de Europa y de Norteamérica. Y nunca veía como mucha acción aquí en Colombia. Pero durante los últimos años hemos empezado a explorar con más esfuerzo en Colombia. Aquí vemos, este es un paleontólogo que se llama Javier Luque, es un amigo mío, y él se ha especializado en estudiar rocas de hace 120 millones de años de aquí de Colombia, en la región de Santander. ¿Y qué es lo que ha encontrado? Pues ha encontrado estos cangrejos, ha encontrado estos lobsters, estas langostas. Sí. Gracias. Y como ustedes ven, es una preservación muy bonita. Y Colombia estaba en este momento cubierta por un mar epicontinental. Era un mar que era bastante somero, más o menos unos 100 metros de profundidad, pero bastante largo. Y aparte de eso, pues con base en ese estudio que está haciendo Javier, pues nos hemos dado cuenta que estos organismos decápodos eran bastante diversos aquí en el trópico, mucho más diversos que en las zonas extratropicales. Y antes, pues solo se estudiaban las zonas extratropicales, se pensaba que la diversidad de estos organismos había sido mucho más alta ahí, pero no es así. Y otros fósiles que son espectaculares son los de la mina del Cerrejón. Esto es a 58 millones de años atrás. Aquí lo que vemos son todas las hojas fósiles, un juego de hojas fósiles que se han encontrado allá, que las encontró Fabián Herrera. Vemos también la titanoboa, que es la boa más grande que se ha reportado, más o menos 12 metros de longitud y 1 tonelada de peso. Y aquí vemos una tortuga fósil, que si ustedes, este es Edwin Cadena, que fue el que la descubrió, y esta más o menos tiene un diámetro del caparazón de 2 metros. O sea, en la vida real era como un Volkswagen, como un escarabajo. Y esta se llama la Carbonemis. Y esta fauna, porque ha sido, o sea, aparte de que es muy bella, esta fauna y esta flora, pues ha sido muy importante porque con base en ella hemos podido saber cuándo apareció el bosque húmedo tropical. Entonces, este bosque húmedo tropical donde vivía la titanoboa apareció hace 58 millones de años. Y sabemos eso por comparaciones de la flora. Esto lo que vemos aquí son datos de todos los puntos de bosque húmedo tropical actuales. Entonces aquí tenemos la precipitación media anual y la temperatura media anual. Con base en la titanoboa, sabemos que más o menos estaba
a unos 28, 30 grados centígrados, y con base en las hojas y la dentación, que si son aserradas o no las hojas, sabemos que la tasa de precipitación media anual era mayor a 1.8 metros. Entonces, con base en eso podemos establecer, bueno, y aparte de eso sabemos cuáles familias estaban con base en las hojas, hicimos un análisis de similaridad y sabemos que es el bosque húmedo tropical tal cual lo vemos hoy. Pero entonces ahora volvamos al tema de la extinción. ¿Cómo podemos medir la extinción actual? O sea, ¿qué es extinción hoy? Pues simplemente imagínense que hay una balanza y que en la balanza podemos poner los organismos que nacen de una población y los organismos que mueren en el otro plato de la balanza. Si los organismos que nacen en un momento son mucho mayores a los que se mueren, pues la población va a aumentar. Si las tasas de nacimiento y muerte son bastante similares, pues la población se va a mantener constante en el tiempo, pero se va a extinguir cuando las tasas de muerte sean mucho más altas que las tasas de nacimiento. Así es como se llega a extinguir una especie. Pero ¿y ahora cómo las podemos calcular con base en el registro fósil? Estos son organismos que se llaman foraminíferos planctónicos. Estos organismos aparecieron hace más o menos 160 millones de años y viven en la columna de agua de los océanos. Es decir, con base en ellos, hemos podido ver cómo ha actuado la evolución en este grupo durante 160 millones de años. ¿Y qué es lo que registramos con ellos? Pues simplemente estas morfoespecies, cuándo aparecen y cuándo se extinguen en el tiempo geológico. Entonces aquí lo que tenemos es todos los rangos temporales de estas especies de foraminíferos planctónicos desde que aparecieron hasta hoy. Entonces, con base en esta observación, en estos datos empíricos, podemos calcular más o menos cuánto puede durar una especie y cuándo se extingue un grupo. Igual que con los foraminíferos planctónicos, lo hemos hecho con todos los grupos fósiles que hay en el océano, desde los últimos 542 millones de años. Y entonces, con base en esos eventos de aparición y desaparición de los fósiles, hemos podido calcular una curva de diversidad a través de los últimos 542 millones de años. Acá lo que vemos es el tiempo en el eje X y número de géneros marinos en el eje Y. Y si ustedes se dan cuenta, cada una de estas crucecitas muestra cuándo hay un declive en la diversidad. Pero la diversidad, pues, es el resultado de la extinción y la originación. Cuando se extinguen organismos y cuando se generan organismos en un tiempo dado, podemos calcular cuánta diversidad hay. Entonces, para hacer las cosas más fáciles, pues, con base en ese cálculo de diversidad, pues, pudimos calcular las tasas de extinción y de originación de organismos marinos a través de los últimos 542 millones de años. Y las extinciones en masa son estos puntos donde ustedes ven que la extinción sobrepasa mucho más a la originación. Entonces aquí lo vemos en el Ordovícico tardío, vemos otra aquí en el Devónico tardío, en el límite pérmico triásico es bastante alta la extinción, en el límite Triásico Jurásico y finalmente vemos esta en el Cretácico Paleógeno. Pero ahora también las podemos ordenar con base en la intensidad de extinción y la proporción de géneros que se extinguen. Y cuando las ordenamos, pues nos damos cuenta que la más alta es la del finales del Pérmico, hace 250 millones de años. Y después vemos las otras 4 extinciones que le han seguido. Entonces, con base en estos datos y con base, pues, en el registro fósil, podemos también calcular para los datos recuerden que las categorías taxonómicas empiezan de especie, género, familia. Podemos calcular los datos para familia y los datos para género. Y con base en eso, este es el dato empírico y este es el estimativo que se hace para las especies. Con base en eso nos damos cuenta que el número de especies que se perdió en la extinción del Pérmico Triásico alcanzó entre el 93 y el 97% de la fauna que estaba en el océano. Y si ustedes se dan cuenta,
la más baja, o sea, en un promedio de estos, una extinción en masa se daría más o menos cuando ustedes pierden el 75% de especies. Pero aparte de eso, con estos datos que les mostré anteriormente, con estos eventos de aparición y extinción, pues podemos calcular cuánto dura una especie en promedio. Entonces, con base en esos cálculos, nos hemos dado cuenta que los mamíferos, desde hace 150 millones de años hasta hoy, tienen una vida media de 1 millón de años. Nosotros somos mamíferos, llevamos 180.000 años, es decir, que nos quedarían, según la historia de la vida, más o menos 800.000 años por vivir más. O sea, nuestra especie, como todas las otras, tiene que extinguirse en algún momento. Y si ustedes se dan cuenta, los mamíferos no es que tengan nada especial, porque antes son los que tienen una vida media mucho más corta cuando ustedes los comparan con invertebrados marinos. Entonces, esto también nos está mostrando que no somos tan especiales como a veces lo creemos. Entonces, ¿cómo suceden estas extinciones en masa? ¿Cuáles son las causas? Las podemos dividir en dos grupos, terrestres y extraterrestres. En terrestres tenemos el enfriamiento y calentamiento global, los cambios eustáticos, que son los cambios en el nivel del mar globales, eventos anóxicos, que es cuando no hay oxígeno en la columna de agua de los océanos, la circulación del océano-atmósfera, las placas tectónicas y el vulcanismo. Y extraterrestres, empíricamente solo sabemos que los meteoritos han afectado la vida en la Tierra. Hay mucha gente que ha hipotetizado que las supernovas, pero las supernovas es algo que no se puede ver en el registro fósil, y hay otros que piensan también en la radiación solar, pero la radiación solar tampoco tenemos datos empíricos de ella. Entonces, ¿cómo el enfriamiento podría aniquilar un gran porcentaje de las especies a nivel global? Bueno, hace más o menos 715 millones de años ocurrió un evento que se llama la bola de hielo terrestre, se llama Snowball Earth, y básicamente es que la Tierra entró en una glaciación y estuvo en ella más o menos por un intervalo de tiempo de 120 millones de años. Entonces, como vemos acá, se alcanzaron temperaturas muy bajas, hasta de menos 50 grados centígrados. ¿Y esto por qué sucedió? Por el albedo, que simplemente es la fracción reflejada de energía solar que cae a la Tierra y sale nuevamente al espacio. ¿Y esto cómo se produce? Cuando la Tierra tiene capas de hielo, el albedo es mucho mayor. Y simplemente aquí lo que pasó fue que el albedo generó continuamente una capa de hielo que fue cubriendo hasta los trópicos. ¿Y cómo sabemos eso? Aquí lo que vemos son dos geólogos en un afloramiento en Namibia. A esa edad, a 715 millones de años, Namibia estaba en la zona tropical. Y si ustedes ven aquí, estas son unas rocas que se llaman dropstones, que simplemente son transportadas por el movimiento de los glaciares. Entonces, estas rocas nos están indicando que en la zona tropical estaban los glaciares, había una glaciación bastante alta. Y aparte de eso, lo que ven aquí encima es una caliza. Y esta caliza está formada por organismos como los organismos que viven en los arrecifes. Y está inmediatamente después de esto. Entonces esto es una evidencia bastante importante para sugerir una glaciación en casi todo el globo. Y aparte de eso tenemos de nuevo a 715 millones de años estas formaciones con hierro bandeado. Como les dije anteriormente, el hierro bandeado cuando se produce a 2.500 millones de años es porque el oxígeno empieza a circular y la atmósfera se empieza a crear. Pero en este caso, estas rocas estaban sumergidas, estaban por debajo de la columna de agua. Entonces lo que esto sugiere es que la capa de hielo no dejaba que el oxígeno saliera y se metiera pues que hubiera una migración de oxígeno del océano hacia la atmósfera. Y simplemente lo que hizo fue oxidar estas rocas. También otra de las causas de las extinciones en masa son los cambios eustáticos, que son los cambios en el nivel del mar globalmente. Y para esto pues, se ha desarrollado esta curva de eustasia. Como ven, estos puntos de acá son donde el nivel del mar alcanza los máximos
y estos puntos es donde el nivel del mar alcanza los niveles mínimos. Pero ¿y cómo sube el nivel del mar? Pues tenemos dos mecanismos. Entonces, hay mecanismos que hacen que suba el nivel del mar en tiempos muy cortos, en tiempos de cientos y miles de años, y hay mecanismos que hacen que suba el nivel del mar en tiempos mucho más largos, en millones de años. Entonces, si liberamos, por ejemplo, toda el agua que está contenida hoy en el Ártico, el nivel del mar va a incrementar 80 metros. Y si incrementa 80 metros, pues adiós Barranquilla, adiós Cartagena, Nueva York, casi todas las capitales del mundo están localizadas en las zonas costeras. Entonces, esto generará una crisis mundial bastante alta. Otra cosa es que si se libera mucho CO2, pues se va a calentar el agua. Y cuando se calienta el agua, pues se va a expandir. Y eso también va a incrementar el nivel del mar. Pero lo va a incrementar mucho menos. Y la otra es que se libere el agua que está en los lagos, en los continentes. Pero en escalas de millones de años, podemos levantar el nivel del mar por colisiones continentales. Recuerden que la tectónica de placas hace que la geografía de los continentes cambie continuamente, por altas tasas de sedimentación, es decir, un aporte muy grande de sedimentos desde los continentes hacia los océanos. Principalmente si se forma una cordillera, pues ustedes van a tener una tasa de sedimentación mucho más alta que cuando no se forma una cordillera. Y aparte de eso, si se abren las dorsales oceánicas y nueva roca se empieza a generar en estas dorsales oceánicas. Imagínense que ustedes están en una piscina y 10 personas más entran a la piscina. El nivel de la piscina va a subir un poquito. Es lo mismo, pasaría exactamente lo mismo acá, sino que alguien no está entrando a la piscina desde afuera, sino ustedes están metiendo materia desde adentro, están metiendo rocas en las cuencas oceánicas. Y entonces, ¿esto cómo puede afectar los organismos? Pues hay una relación que es especies-área. Entonces, dependiendo del área, vamos a encontrar muchas más especies, ¿o no? Entonces, si reducimos el área, también pues vamos a reducir las especies. Y el otro mecanismo es la estructura del océano en diferentes modos climáticos. Hoy nosotros vivimos en un modo interglacial. Hace poco estábamos en un modo glacial máximo, que simplemente es cuando tenemos hielo en el Ártico y en el Antártico. Hoy ha habido tiempos donde no hay hielo ni en el Ártico. Y cuando han ocurrido estos tiempos, pues los patrones de circulación son completamente distintos a los que tenemos hoy. Entonces, si organismos que están viviendo con estos patrones de circulación, como los que vemos acá, que son microgiras, están adaptados a ellos, y súbitamente les cambiamos el patrón de circulación, pues obviamente estos organismos van a tender a extinguirse. Y de lo contrario, si ustedes tienen organismos que viven en la columna de agua, que está muy estratificada, como lo que sucede actualmente, y súbitamente ustedes les cambian los patrones de circulación, pues también van a tender a extinguirse. Aparte de eso, también las corrientes cambian. Entonces, cuando se levanta el Istmo de Panamá, cambia la salinidad en el Pacífico y en el Atlántico. El Atlántico se vuelve mucho más salino y se produce esta corriente del Golfo y lleva una corriente cálida hacia zonas temperadas. También va a llover mucho más y se va a empezar a crear un casquete de hielo, y por el albedo, que es lo que mencioné anteriormente, que es la fracción de energía solar reflejada, pues va también a generar mucha más nieve. Y esto fue lo que sucedió hace más o menos 2.7 millones de años y se llama la glaciación del hemisferio norte. Aparte de eso, la tectónica juega un papel importante. Como lo ven, aquí esta es la Tierra hace 250 millones de años. Básicamente ustedes lo que tenían era un continente, y esta es hace 94 millones de años. Y aquí ya ven ustedes que los continentes la separación entre los continentes es mucho más grande. Entonces esto también va a incrementar o también va a extinguir organismos debido a que va a cambiar las provincias donde ellos viven. Y aparte de eso, el otro factor que es muy importante en las extinciones en masa es el vulcanismo. Todos estos son
provincias de grandes flujos volcánicos. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos que se llaman Siberian Traps, y más o menos a 250 millones de años. Un flujo volcánico de 4 millones de kilómetros cúbicos, en un intervalo de tiempo muy corto. Y esto lo que hace es que produce muchísimo CO2 y se calienta la Tierra. Y hace 66 millones de años tenemos estos Deccan Traps, que también produjeron 2 millones de kilómetros cúbicos de lava. Y esto produjo también mucho CO2 y calentó la Tierra. Y el otro mecanismo que tenemos para las extinciones en masa pues son los extraterrestres, y aquí tenemos son los meteoritos. Entonces, en este mapa ustedes pueden ver todos los meteoritos que están reportados, que han caído en la Tierra. Y si ustedes se dan cuenta, básicamente todos están sobre los desiertos, como aquí en Australia, en África, en la sabana de Norteamérica. Pero esto simplemente pues, es un sesgo que hay, porque hay muchos meteoritos que han caído sobre el océano y no podemos verlos, no podemos ver los cráteres que han dejado. Y uno de estos pues, fue el meteorito que cayó hace 66 millones de años y hizo un cráter en la península de Yucatán de un diámetro de 150 kilómetros. Entonces los meteoritos también pueden llegar a ser bastante importantes en las causas de la extinción. Entonces recuerden que hay 5 extinciones en masa de acuerdo con lo que hemos visto en las curvas de diversidad. La primera ocurre hace aproximadamente 445 millones de años, a finales del Ordovícico. Esta era la paleogeografía del Ordovícico. Como ustedes se dan cuenta, muy pocos continentes estaban sobre la zona tropical. Básicamente la fauna que sufrió la extinción son organismos marinos. En este momento habían trilobites, corales, habían estos cefalópodos que se llaman nautiloideos y estos otros artrópodos, euripterios, que eran como los organismos más carismáticos de ese momento. Y pues las víctimas pues simplemente fueron ellos, todos estos organismos. Aquí, no sé, esto es un fósil de un trilobite, vemos los fósiles de los corales, de los nautiloideos y de los conodontes, que eran organismos bastante parecidos a las... Esto lo que vemos aquí es las piezas bucales de los conodontes, pero los conodontes eran más como un hil, como una culebra, no una culebra, sino como un gusano marino. Entonces, como se dan cuenta, este era el Ordovícico y esto sucedió justo a finales del Ordovícico. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues una glaciación. Y entonces en esta glaciación los niveles del mar bajaron, la tierra se puso mucho más fría y estos organismos que eran en su mayoría tropicales se extinguieron. Para el Devónico tardío, la paleogeografía es un poquito distinta a la que habíamos visto para el Ordovícico. Ya ustedes ven que en las zonas tropicales hay una masa continental mucho más abundante que en el Ordovícico. Pero si ustedes se ponen a observar los organismos, básicamente son los mismos grupos que estaban, los grupos del Devónico tardío son los mismos que estaban en el Ordovícico. Entonces vemos corales, cefalópodos, trilobites. Y estos organismos fueron los que también sucumbieron en esta extinción. Y aparte de eso, los peces, estos peces acorazados que existían a finales del Devónico. Básicamente todos estos organismos que se extinguieron vivían en la zona tropical. Pero aquí la causa ya es biológica, porque lo que sugiere el registro fósil es que los niveles de CO2 bajaron sorpresivamente a finales del Devónico. ¿Y por qué bajaron sorpresivamente a finales del Devónico? Porque los primeros bosques empezaron a generarse en la Tierra. Y estos lo que hicieron fue tomar todo este CO2 y secuestrarlo, almacenarlo. Y gracias a que lo secuestraron, pues la Tierra empezó a enfriarse. Y aparte de eso, se formaron los primeros suelos y el aporte de nutrientes y de sedimentos hacia los océanos fue mucho mayor. Por lo tanto, se depositaron estas rocas que se llaman shales,
que simplemente son rocas, como ustedes ven acá, muy negras, pero es porque la materia orgánica que tienen es muy alta. Y si tienen mucha materia orgánica, pues simplemente esto lo que va a hacer es eliminar todo el oxígeno que está en la columna de agua. Entonces ustedes lo que van a hacer es sofocar todos los organismos que viven en el océano. La otra extinción que veíamos era la del final del Pérmico, aproximadamente 250 millones de años. Como ven, ya era solo un continente, una sola masa continental. Pero nuevamente estaban los trilobites, o sea, muchos trilobites se extinguieron, pero fueron capaces el grupo trilobite fue capaz de sobrevivir a todas estas extinciones que les he contado anteriormente. En el continente pues teníamos los bosques y aparte de esto teníamos muchos reptiles y estos organismos que son sinápsidos, que son los ancestros de los mamíferos. Como les mencioné anteriormente, la causa principal de esta extinción son los 4 millones de kilómetros cúbicos de lava que salieron en los Siberian Traps. ¿Y cómo funciona este mecanismo? Pues tenemos el volcanismo, aumenta el CO2, este CO2 produce un calentamiento global, este calentamiento global derrite hidratos de metano, que son estos que vemos aquí, el hidrato de metano es metano, cristales de metano que están en el fondo del mar, que están a temperaturas muy bajas, por lo tanto están en forma de cristal, pero si se empiezan a calentar, este metano va a llegar a la columna de agua y después va a llegar a la atmósfera. Y cuando pasa esto, pues va a aumentar los niveles de CO2, que ya estaban bastante altos. Y cuando ustedes tienen este calentamiento global tan súbito, van a tener cambios en la circulación marina. Por lo tanto, van a tener estos eventos anóxicos y van a generar las extinciones en masa. Aparte de eso, pues el calentamiento global puede producir las extinciones terrestres, puede reducir el número de nutrientes que hay en el océano, estos cambios en circulación marina y el decaimiento en la productividad, en la comida. Entonces, simplemente este mecanismo generó toda esta cadena de acontecimientos que fue lo que hizo que durante el Pérmico Triásico, durante este intervalo de tiempo, la extinción fuera bastante alta.